Mi nombre es César Augusto Peláez. Voy a hablarles sobre el cambio de estado, el punto de fusión, punto de ebullición y otras cosas más teóricas. Por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. En caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite y se calienta igual. En forma líquida vemos cómo se evapora. El resto de las sustancias también se puede cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentran, además de la temperatura. También la presión influye en el estado en el que se encuentran las sustancias. Por ejemplo, podemos hacer un cubo de hielo, donde pasa con el calor, bien sea solar o también habrá muchas otras formas. En este caso, pasa de un estado sólido a un estado totalmente líquido. Bueno, si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es 0 grados a la presión atmosférica normal. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización. Cuando la vaporización tiene lugar todo en la masa de un líquido, formándose burbujas de vapor. En su interior se hace un punto de ebullición. Por ejemplo, un conjunto aquí lleno de agua totalmente lógico, que es el sólido, llega a un punto de calor, bien sea formado por un tipo de gas, ¿cierto? Candela, hay muchas formas de formar esto. El estado sólido deja de estar a un estado sólido a un punto de evaporización, es decir, calienta todo su estado sólido, en el que totalmente se convierte en algo que disminuye lo sólido y se convierte eso en evaporización. La masa de un líquido formándose burbujas de vapor en su interior se denominan ebullición. ¿Ya lo he visto? También la temperatura de ebullición es la característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica normal. Los cambios de estado más importantes son evaporización, condensación, solidización, fusión, ebullición. Ebullición también era normalmente estos son lo que se puede ver en los cambios de estado, cómo puede pasar el estado sólido a una evaporización, a una ebullición y una fusión. Mi nombre es Cristian Samir Pérez González y les voy a explicar gráficamente qué son los estados de la materia y sus cambios y cuáles son sus procesos. Los cambios de estados tienen 3 fases y 6 procesos. Estos procesos se pueden ir de un orden a otro o de relación inversa. Las fases son sólido, gaseoso y líquido.
cada uno puede volver a su estado anterior. La primera relación que veremos es de sólido a gaseoso. Esta fase se le conoce como sublimación. Que consiste en que el sólido directamente se vuelve gaseoso sin pasar por el líquido. El segundo estado es de gas a líquido. Esta fase la conocemos como condensación. El tercer estado es líquido a sólido. Esta fase la conocemos como solidificación. Como ya dije, todas estas fases tienen su relación inversa, que significa tanto que el sólido puede pasar a líquido como el líquido a gaseoso y el gaseoso a sólido. La cuarta fase, devolviéndonos en el orden que hicimos, sería de sólido a líquido. Esta fase se llama fusión. Siguiendo el orden, pasaríamos de líquido a gas. Esta fase la conocemos como evaporización. Y la última fase sería de gas a sólido. Esta fase la conocemos como sublimación inversa. Todos los cambios de estado son reglamentarios en todos los procesos de la materia de nuestro planeta. Mi nombre es Karina Díaz Martínez y les voy a hablar un poco sobre los cambios de estado. Voy a explicarles y mostrarles físicamente. Aquí tenemos una olla con agua. Lo que queremos demostrar es cómo al ponerla al fuego y alcanzar su punto de ebullición se convierte de un estado líquido a un estado gaseoso por el proceso llamado evaporación. Podemos notar cómo se está convirtiendo en burbujas. ¿Por qué hay burbujas? Resulta que por el calor las partículas de la materia empiezan a estar en movimiento. Esas burbujas son la muestra perfecta de este proceso. Ahí ya alcanzó su punto de ebullición. Ya ha empezado a evaporarse.
Si lo observamos por otro momento, al final la olla quedará sin agua. ¿Por qué? El agua en la totalidad se evaporará. Podemos ver cómo el agua se ha ido evaporando, cada vez es menos. Anteriormente vimos cómo al poner el agua en estado líquido al fuego pasa de estar de líquido a gaseoso por medio de la evaporación. Ahora vamos a ver cómo el líquido al estar a bajas temperaturas, o sea el frío, se convierte en estado sólido, más conocido como el hielo. Vamos a ver cómo de estado sólido pasa a líquido por medio también del calor de la ebullición. Tenemos un poco de agua en una olla caliente. Aquí tenemos un hielo. Vamos a ver cómo pasa de sólido a líquido nuevamente cuando se pone a altas temperaturas. Vemos como un hielo, al estar con calor, se derrite cada vez más. Como podemos observar, el primero que metimos al agua caliente ya está totalmente derretido. Ya, los dos están totalmente... Como podemos observar, a altas temperaturas, el sólido, el agua en estado sólido, pasa a estado líquido. Y el estado líquido, al estar a altas temperaturas, pasa a estado gaseoso. La única manera de que el estado líquido pase a estado sólido es aplicándole bajas temperaturas, como ya nuestro compañero César nos explicó anteriormente. Punto de fusión y... Este es un termómetro, este es un mechero. Aquí es una pantalla donde vamos a representar el movimiento de las partículas. Aquí son unos hielos. Este es un termómetro en grados centígrados. Bueno, los hielos, y vamos a ver cómo pasa del estado líquido, sólido, gaseoso, y como ya dije, el movimiento de las partículas. Le damos en encendido y veamos lo que pasa. Se prende el mechero, ahí está en estado sólido. En el estado sólido las partículas, como vemos, están ordenadas. Se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. Vean. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más deprisa, pero vea que están conservando su posición. Vemos cómo los hielos se van derritiendo y la temperatura va subiendo. Ya en el estado líquido, las partículas están próximas, se mueven de forma desordenada, se mueven con libertad. Ya está pasando a un estado gaseoso, donde como podemos ver, las partículas del agua se mueven libremente, ocupando mucho más espacio. Si agregamos más calor, la temperatura la absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube. Ven, se van separando cada vez más, estado gaseoso.